Buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 19 de diciembre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Confirmamos nuestro diagnóstico de ayer. El tema con el señor Petro es un tema de diván psiquiátrico. Ahora quiere discutir la revocatoria. Se dedicó meses y meses y meses con su pool de abogados, encabezado por Julio César Ortiz, para ver cómo le sacaba el cuerpo a la revocatoria, cómo la demoraba, cómo la hacía imposible, cómo pedía más grafólogos, cómo interponía recursos. Terror a la revocatoria. Y ahora, cuando se ve agarrado por el Procurador General de la Nación, quien lo inhabilita y lo destituye por fallas protuberantes en la calidad de sus servicios como alcalde, entonces ya quiere ir a la revocatoria, ya quiere que todo se acelere y cuenta para ello con la voluntad del registrador. Esto es inaudito. El registrador no hizo otra cosa que alcahuetearle y alcahuetearle y alcahuetearle todos los recursos que presentaba y demorar y demorar y demorar, y ahora sí. Entonces a ambos les entra el afán. Ahora sí quieren revocatoria, a un costo de 50.000 millones de pesos, cuando la revocatoria será inútil en la medida en que la decisión del procurador quede en firme. Si queda en firme la decisión del procurador, no hay revocatoria que valga. No hay acuerdo ninguno con el pueblo que diga o que no diga, que se abstenga o que vaya a las urnas. El tema es eminentemente disciplinario. ¿Actuó bien o no actuó bien Petro en el tema de las basuras? Ese es un tema objetivo, ese es un tema concreto. A propósito, María Isabel Rueda sacó un artículo que ha causado un impacto enorme y que se llama Una catástrofe llamada Petro. Así, ese es el nombre del artículo y ha tenido, según el propio diario El Tiempo, más de 8.500 recomendaciones. Parece que no tiene muchos antecedentes un artículo de una columnista que produzca semejante impacto. Una catástrofe llamada Petro, donde hace denuncias supremamente importantes y advierte que se viene la próxima semana con otros temas que conmoverán a la opinión pública. Pero hay uno de ellos que no podemos dejar pasar por alto. La propia María Isabel Rueda dice que la cercanía, la pasión con que han sostenido a Petro los medios de comunicación tendrá mucho que ver con 80.000 millones de pesos que tiene disponible en pauta para repartir, es decir, mermelada. La acusación de María Isabel Rueda es supremamente seria y hay que averiguar si de verdad ese dinero existe y cómo se está repartiendo. ¿Y cómo es esta cosa de la mermelada para los medios de comunicación? Control de precios a medicamentos. Es lo que anuncia ahora el gobierno. Como no ha podido arreglar el problema de la salud, como las colas son interminables, como la gente no tiene manera de atender su salud a través del sistema que no mejora la calidad, porque el gobierno ha sido completamente inepto en manejar estos temas, no les pagan lo que les deben a los hospitales y las EPS, algunas de ellas no funcionan y el gobierno no tiene solución. Entonces ahora sale con una nueva perorata, la del control de precios a medicamentos, con lo que se economizarán 200.000 millones de pesos. Lo que pasa es que alguien los paga, porque si son menos medicamentos, los pagan los pacientes que no los van a tener. Y si son los mismos medicamentos, pero más barato, los pagan los laboratorios. Los laboratorios están asaltando de esa manera el bolsillo de la gente como para que puedan perder 200.000 millones de pesos sin chistar. Esas cosas no suelen terminar bien. Y esas medidas heroicas que toma la administración pública cuando en un frente le va mal y resuelve hacer demagogia no es una postura sana, de ninguna manera.
La Fuerza Aérea Colombiana tuvo un nuevo acierto. 5 muertos en el oriente del país, producidos por un bombardeo de la FARC. Cayó el jefe del Frente 28, un alias Alberto Guevara, que ahora es importantísimo. Suele pasar con frecuencia que la gente se vuelve importante cuando la dan de baja. Pero en todo caso, era un campamento que estaba organizado, que estaba listo para entrar en operación, y entonces uno se pregunta, ¿dónde está la tregua navideña? ¿Dónde está? Si siguen atacando, si siguen traficando con cocaína, si siguen amenazando a la población civil, ¿dónde está la tregua? Primeros pagos en el Fondo Premium. Ya están rematando los bienes de los principales actores en esta tragedia, el señor Jaramillo, el señor Ortiz, el señor Maldonado, que hay muchos bienes incautados y que se le podrá pagar a la gente que invirtió en el Fondo Premium una parte sustancial de lo que invirtieron y que hasta ahora está embolatado con los bienes privados de los que se enriquecieron fabulosamente haciendo operaciones piramidales y operaciones ficticias que llevaron las acciones de Fabricato por allá a unos niveles extraordinarios. Y a propósito, dice el superintendente financiero que él no podía tomar una decisión precipitada en el caso de Fabricato, es una cosa de estimación. Entonces había que dejar pasar lo que pasó, que la gente se quebrara, que lo de Fabricato fuera un desastre, que estuviéramos en medio de esta catástrofe porque el señor superintendente temía producir pánico en el mercado. Y el que se produjo, señor superintendente, por la inactividad suya, ese, ya que sale al público a buscar apoyo contra las decisiones del procurador en lugar de ventilar los temas como los debe ventilar en la instancia que corresponde, pues digámoslo, a nosotros nos parece que usted fue omisivo, que usted no tuvo el valor, no tuvo el coraje de enfrentar a Interbolsa. Y agregamos por qué. Porque su jefe, el ministro de Hacienda, Echeverry, venía de Interbolsa. Y muchos de los funcionarios del Ministerio de Hacienda tenían también esa procedencia. Y usted no cumplió su deber oportunamente. De manera que usted dice que hubiera creado pánico. Lo creó y peor. Y no solamente creó pánico, sino que produjo la pérdida de centenares de miles de millones de pesos. No le hallamos a usted la razón. Ya que discute el tema en público se lo decimos. Equipo de fútbol de Marruecos sacó al equipo de Ronaldinho, al Atlético Mineiro. Esta es una nueva versión del David contra Goliat. El Atlético Mineiro es el campeón o venía de ganar o el campeonato o el subcampeonato del Brasil. El equipo del mejor fútbol del mundo y tiene a Ronaldinho, uno de los mejores jugadores del mundo, quien se mostró lento, incapaz, dejó ver su magia en el cobro de un tiro libre, en lo demás un hombre que perdió toda su dinámica. Es que la dolce vita cuesta, Ronaldinho, la dolce vita cuesta. El trabajo de un profesional de fútbol es un trabajo continuo, es un trabajo cotidiano, es un trabajo lleno de sacrificios y esfuerzos. Y el que no quiere cumplir, pues entonces se dedica a la dolce vita como usted y queda convertido en poco tiempo apenas en el fantoche de un gran jugador como fue usted, Ronaldinho. Vienen 2 noticias importantes de los Estados Unidos. Una que puede ser muy buena para las bolsas y otra muy mala. La muy buena es que se arregló el problema del presupuesto. Hay presupuesto acordado para los años 2014 y 2015. Republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo, cada uno cedió en lo que pudo ceder y el gobierno de los Estados Unidos se quedará entonces con un presupuesto de 1.012 billones de pesos para este año 2014. Eso alienta las bolsas. Eso produjo en Europa una alegría singular que tiene a las bolsas de Europa volando. Pero hay otra que no es tan buena, y es que la Federal Reserve, acaba de decir que
como las cosas van bien en la economía americana, ya no necesita muletas, ya no necesita estar nadando en emisión monetaria y que va a empezar a restringirla con 10.000 millones de dólares menos en el mes, lo que podrá seguirse acentuando. Y eso ya no le cae tan bien a las bolsas porque significa que habrá menos dinero rodando por las calles para invertir en ellas. En Venezuela, Maduro dice que se reúne con la oposición para definir el nuevo esquema de salvación económica del país y un poco de cuentos. No invita formalmente a Capriles, se reúne ahí con unas personas a las que les muestra la Constitución otra vez, rodeado de las efigies o de los retratos, grandes retratos del libertador Simón Bolívar y de Chávez. Pobre Simón Bolívar, ¿a dónde lo han llevado? La carta de Laura Villa a la revista Semana sobre Jimena Duzán. Este no es simplemente el desahogo de una mujer, parece que es la que vive con Pablo Catatumbo, Laura Villa, y entonces un desahogo violento contra Jimena Duzán, quien le tomó un reportaje y sacó cosas que ella o no dijo o no quería que se publicaran, o sí las dijo y querían que se publicaran, y cuando le llamaron la atención se vino violenta contra Jimena Duzán, violenta, y en esa carta o por esa carta se sabe mucho de lo que realmente quieren las FARC. Todo menos la paz y menos la entrega de las armas. Sudán del Sur, 13.000 personas le piden refugio a la ONU. Ahora hay una violenta cacería contra los golpistas. El golpe de Estado fracasó, viene la retaliación, problemas muy serios en Sudán del Sur. Se producirán los diálogos de paz sobre Siria a partir del 22 de enero en Montreux, en Suiza. Los ministros de Relaciones Exteriores se reunirán en esa muy linda población de Suiza, muy cerca al lago Lausanne, donde van a empezar a discutir el acuerdo de paz a partir del 22. De manera que Bashar tiene que precipitarse a matar a todos los opositores que pueda para no hacerlo durante las conversaciones de la tregua, y lo está haciendo con mucha eficacia. Hay 200 muertos en Alepo en las últimas horas. Bashar y sus hombres capturaron un médico británico que porque estaba ejecutando actos ilegales, y el médico apareció muerto y fue que se suicidó. A Bashar la gente se le suicida en las cárceles. Habrán visto ustedes, queridos oyentes, que hubo una amenaza, una alarma en Harvard de unas bombas que iban a estallar. Pues han investigado el tema y parece que fue un estudiante que no quería presentar un examen y entonces llamó a decir que tenía 4 bombas instaladas para volar la universidad. Nos imaginamos que al bromista o al estudiante perezoso eso le va a costar muy caro. Y hay una condena en la Asamblea de la ONU por violación de los derechos humanos contra Siria, Corea del Norte e Irán. Sin embargo, hay aplausos a favor del señor Rouhani, el nuevo subjefe de Irán. Recordemos que el jefe de verdad sigue siendo Jamenei, el ayatolá, pero hay aplausos para él desde las tribunas de la ONU. Y hoy en la historia empezaremos a contar algo sobre lo que fue la Guerra Fría que se desató a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial. Alguien la llamó la guerra después de la guerra. ¿Qué fue lo que ocurrió? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas aquí en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos del tema del momento, aunque es volver sobre lo mismo, pero es Gustavo Petro, sin lugar a dudas. ¿Cómo será la desesperación del alcalde destituido, Gustavo Petro, que no solo ha reclamado protección especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice también que es el presidente Santos el que tiene que decidir si se queda o si se va, y ahora se agarra
de la revocatoria propuesta por Miguel Gómez, afirmando que es el pueblo el que decidirá. Es curioso, ¿no?, las vueltas que da la vida. Gustavo Petro hizo todo tipo de argucias jurídicas para evitar la posibilidad de que la registraduría convocara a los ciudadanos a las urnas y definir su permanencia en el Palacio de Liébano. Hizo todo tipo de tutelas, derechos de petición, acciones populares, denuncias penales, en fin, hablaban incluso de lo que se llama la estrategia petrista y que, pues tenía como fin postergar al máximo la decisión que tenía entre sus manos el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, y quien ahora de repente ya lo resolvió, llevar a cabo las elecciones para esta revocatoria. ¡Qué casualidad y qué rapidez! Ahora sí. Pues bien, el alcalde Gustavo Petro, destituido e inhabilitado por el fiasco de las basuras, hay que recordarlo, dice ahora, vamos a las urnas, y además saca pecho, como si en esas urnas pudieran decidir si un mal alcalde se queda en su puesto por el tema concreto de las basuras, insisto, es un tema disciplinario. Como dice el representante Gómez, promotor de la revocatoria, es una ironía que el proceso de revocatoria del alcalde Petro, que dejó en firme la registraduría ayer y ahora termina convirtiéndose en una herramienta a favor de Petro. Yo no lo veo claro, no creo que se convierta en una herramienta a su favor, porque nada tiene que ver la inhabilidad y destitución de la Procuraduría con esta revocatoria. Ahí sí, como dice María Isabel Rueda en la columna que usted citaba, doctor Londoño, se nos olvida discutir la esencia del asunto. ¿Cuál es la Bogotá que nos deja Petro? Una Bogotá que no ha avanzado ni un poquito, sino que viene retrocediendo en todo. En definitiva, nadie discute la extraordinaria ineptitud de un alcalde que cuenta, como dice María Isabel Rueda, con la complicidad de los medios de comunicación que ayudan bastante en su conversión a mártir. ¿Será que la mermelada publicitaria, como dice María Isabel Rueda, ha ayudado en esta cruzada? ¿Ustedes qué creen? Ella cita la cifra. 80.000 millones de pesos para publicidad tiene Petro listo para conseguir voluntades y capturar entusiasmos. ¿Cómo se entusiasman los medios de comunicación ante semejante torta, ante semejante cantidad de mermelada, no? Todos se vuelven petristas, todos los que eran contrarios a la pobre de Petro. Sí. Claro, todos los que lo veían como el peor alcalde que había tenido la ciudad en su historia, entonces ahora empieza a gustarles el alcalde Petro. Es que 80.000 millones de pesos disponibles son muchas razones en favor de Petro. Mire, la libertad de prensa en lo que queda, ¿no? No hay que amenazar a los periodistas porque es mejor comprarlos, más baratos. Más barato que matarlos es comprarlos. Lo que son las cosas de la vida. Petro, que hizo todo lo imaginable para impedir que se desarrollara la revocatoria, ahora sí la quiere. El registrador, registrador que le facilitó a Petro el cumplimiento de todas estas argucias, ahora sale a decir que ahora sí hay que hacer elecciones cuando se están preparando las otras. Esto pues obviamente es una bomba que se le pone a las elecciones de marzo, Montserrat. Claro. La gente ya no va a saber cuál es la campaña y por dónde tiene que votar y qué es lo que va a votar y si va a votar en marzo o va a votar antes de marzo o cuándo. Esta es la confusión de las confusiones creada por el registrador y por Petro, que ahora sí es partidario de lo que tanto le aterró. Sí, ahora sí dice vamos a las urnas. Ahora ¿Qué le sí, parece? es increíble. Ahora sí. Definitivamente una catástrofe llamada Petro, nunca mejor dicho. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 19 de diciembre del año 13. Son las 6:26. La guerrillera Laura Villa desnuda a María Jimena Duzán y al proceso de paz. María Jimena Duzán publicó en la última edición de la revista Semana una entrevista con la guerrillera Laura Villa, una de las personas que representa a su grupo en la mesa de diálogo de La Habana.
La señora Villa calificó el título como un libelo de propaganda política contrainsurgente, que a la letra dice: peligrosa mujer María Jimena. Ella sabe organizar su farsa, diseña la versión de la guerrillera frustrada que actúa en la mesa de diálogos sin mayor formación. Dice Laura Villa que María Jimena no tiene rostro sino careta. En la carta, la señora Villa explica su apreciación política del proceso que se adelanta en Cuba, que quedan bastantes temas pendientes y que estos solo se podían resolver mediante una asamblea constituyente. Sobre el acuerdo pensaba que era bastante difícil concretarlo por la actitud mezquina del gobierno, por su práctica de actuar con unilateralidad, poniendo obstáculos al marco jurídico y al referendo, que quien realmente estaba sosteniendo el proceso era el pueblo colombiano. Doctor Londoño, aparecen las orejas del lobo. Como lo dice José Obdulio Gaviria, Laura Villa da a conocer lo que quieren las FARC, develando furiosa las intenciones de ese grupo, que son contrarias a las del gobierno. Dice Laura Villa, en la mesa de diálogo hay dos versiones contrarias. Una al servicio del capital y que busca cambiar armas por votos. La otra posición es la de la guerrilla: reforma agraria integral, cambios profundos en la estructura del Estado, la reforma política, la reforma a la justicia y el sistema electoral, entre otros. Aparecen pues, doctor Londoño, las orejas del lobo. Sí, esta mujer que pretendía desnudar a María Jimena Duzán, se desnudó ella y desnudó a sus compañeros de mesa. Entiendo que esta es la compañera de Pablo Catatumbo, entiendo, no sé, no conozco las ejecutorias de Laura Villa. Ella dice que es médica y que es médica graduada. Seguramente presta sus servicios muy valiosos como médica, por ejemplo, para los abortos que se le hacen a las niñas reclutadas a la fuerza por las FARC. No sé si es a eso a lo que la tengan dedicada, no tengo la menor idea. Lo cierto es que se viene violenta contra María Jimena Duzán, y en esa violencia y en esa iracundia queda al descubierto y deja a las FARC al descubierto. No quieren la paz, no hay nada. No van a entregar las armas. No hay nada. No, nada. Lo que quieren es lo que están recibiendo: propaganda, publicidad gratuita, volverse a convertir en los grandes ejecutores de una gran política social. Ahí están, ganando y ganando y ganando todos los días, mientras el presidente Santos trata de ganar para su reelección, porque lo demás le importa una higa. Que al país se lo lleve el diablo, ese no es asunto suyo. Recuerde lo que decía Luis XIV, ¿no? Después de mí, el diluvio. Algo parecido dice Juan Manuel Santos. Un poco menos grande él como personaje que Luis XIV, pero dice lo mismo. Después de mí, después de que yo me reelija, después de que saque los dividendos que le debo sacar a este proceso de paz, lo demás me tiene sin cuidado. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Hoy abrimos la mañana noticiosa concentrados en el sector vivienda, porque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, reveló ayer que los precios de la vivienda en Colombia siguen al alza. Esto en medio de un fenómeno que algunos han calificado como una burbuja inmobiliaria en el país. Según el reporte oficial, la vivienda nueva en Colombia registró un alza de sus precios de 11.4% en el tercer trimestre del año frente a lo que fue el tercer trimestre del 2012, cuando también se registraba un alza por encima del 11%. Por ciudades, Bucaramanga registra el aumento más alto en los precios de la vivienda nueva, con una escalada, con un alza de 13.3%, mientras que Pereira se ubica en segundo lugar y Bogotá registra un alza de los precios de vivienda nueva en 12.5%. Medellín, un aumento de 9.5% y Cali, un aumento de 9.4%. ¿Por qué se está presentando este fenómeno?
Pues dicen los analistas que principalmente el problema se concentra en la especulación y en la escasez de tierra, una escasez relacionada con dos factores. Primero, con los planes de ordenamiento territorial y en casos como el de Bogotá, en donde aún hay tierra disponible, el problema que han enfrentado muchos constructores es la conexión a servicios públicos y fundamentales como lo es el servicio de acueducto y alcantarillado. Un servicio que muchos han denunciado están construyendo y el distrito, la administración Petro, no les concede la conexión al sistema hídrico de la ciudad. Bueno, ya que estamos hablando de vivienda, cambiemos un poquito de tercio, pero sigamos hablando de vivienda. Ya para rematar, hay que mencionar el debate que prendió ayer el senador Jorge Enrique Robledo, cuando denunció que con corte al 28 de noviembre, el número de viviendas gratuitas entregadas en el marco del programa de las 100.000 viviendas tan solo alcanzaba 10.352 y cuestionó al ministro de Vivienda sus anuncios de entregar 40.000 antes de terminar este año. El ministro Henao salió al paso y reiteró que al cierre de este año se habrán entregado como mínimo 36.000 viviendas, pero que confía que se llegue a las 40.000 y dijo que al senador Robledo solo le gusta destruir sobre lo construido. Lo cierto es que las cifras de Robledo son contundentes, muy similares también a las que ha presentado el candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, y también es cierto que la demagogia de las casas se ha convertido en un motor de la campaña reeleccionista en donde los números definitivamente no cuadran. Son noticias de la vivienda, la burbuja por un lado y las viviendas gratuitas por el otro, noticias con las que también estamos saludando esta mañana de jueves aquí en La Hora de la Verdad. Óscar Iván Zuluaga nos dijo que eran 30.000 las viviendas que iban a poder construir, que no iban a poder construir más. Y entonces el ministro sale y regaña a Robledo y, no, pues diga simplemente dónde están las viviendas, cuál es el problema, ministro. Eso no es con retórica, eso no es con discursos, eso no es poniéndose bravo. Diga dónde están. Que saque el mapa y las muestre. Por eso, qué cosa tan sencilla, diciendo tantas en tal sitio y tantas en tal sitio y tantas en tal sitio, vamos en tantas. Y entonces así contradice al senador Robledo. Entonces cuando uno echa tanta paja y cuando uno se pone tan bravo es porque no tiene razones. Y las razones aquí son muy sencillas, se llaman casas. Y la burbuja, no se le olvide que la inflación está por debajo del 3. Luego, una inflación en los precios de la casa del 12 es 4 veces la inflación. Algo tiene que estar sucediendo, algo anda mal. Bueno, Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de La Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la aprobación del presupuesto de la capital por parte del Consejo de Bogotá, expedido mediante Acuerdo 533 del pasado 16 de diciembre, por la suma de 14.730.000 millones de pesos. El 83% del total del presupuesto se destinará a inversión, el 14% a gastos de funcionamiento y el 3% al servicio de la deuda. La baja ejecución presupuestal de las vigencias aprobadas por el Consejo en los años 2012 y 2013 había motivado la propuesta de congelación del presupuesto por algunos corporados, como lo hiciera el concejal Marco Fidel Ramírez. El concejal Ramírez citó algunos casos que llaman la atención, como el de Canal Capital, cuya ejecución apenas llegó al 55.3%. El concejal manifestó que las instituciones no pueden argumentar que su baja ejecución obedezca a una estrategia de ahorro de recursos. Por el contrario, su actitud refleja improvisación y mala planeación. En el mismo sentido, la veedora distrital Adriana Córdoba señaló que la ejecución presupuestal global de la administración a 31 de octubre del presente año llegó solo al 58%, proyectando que al 31 de diciembre alcanzaría el 76%. Según Adriana Córdoba, el presupuesto para 2014 presentado por la Administración al Consejo de la Ciudad estaba sobredimensionado. Si bien en el 2012 el presupuesto total fue equivalente a 11 billones, solo se ejecutó el 63%, y en el presente año el presupuesto fue equivalente a 13.69 billones y solo se llegaría a ejecutar alrededor del 70%. La veedora denunció la falta de capacidad de ejecución presupuestal en la administración de la capital. Advirtió los riesgos que puede representar para la ciudad tener más recursos sin antes realizar un fortalecimiento del aparato público. Recomendó robustecer los sectores de Hacienda y Planeación del distrito como garantes estratégicos de la eficiencia de los recursos de la ciudad. El diseño de establecimiento y puesta en marcha de mecanismos óptimos de seguimiento y evaluación a los resultados de la gestión.
Doctor Londoño, ¿tendrán o no las entidades de control argumentos suficientes luego de señalar y probar las deficiencias administrativas en la alcaldía de Gustavo Petro que merezcan su destitución e inhabilidad? Sí, el tema central de una gestión en la alcaldía es la capacidad de ejecutar el presupuesto, ejecutarlo bien, por supuesto. No se trata de botar la plata, no se trata de girar cheques, que es a lo que está dedicado el ministro Mauricio Cárdenas Santamaría. No, se trata de ejecutarlo como corresponde, de que aparezcan las obras, aparezcan los hospitales, aparezcan las escuelas, aparezcan los jardines infantiles. Mientras tanto, la plata se queda en bancos. El Distrito Capital es un ricachón, lleno de necesidades, raído por todas partes, con la ropa vuelta a pedazos, hambriado. Esa es la imagen de Bogotá. Es la de un pordiosero, pero un pordiosero riquísimo. Esos casos se han dado. En más de una ocasión han aparecido estos pordioseros que estaban durmiendo encima de una fortuna. La metían la fortuna dentro del colchón, no tenían con qué comer y eran muy ricos. Eso le pasa al Distrito Capital. Es un ricachón que por todas partes muestra necesidades. No hay vías, las vías de las que se dispone están despedazadas, no hay colegios nuevos, no hay jardines infantiles, no hay hospitales nuevos, no hay nada. Solo plata guardada en los bancos, porque el señor Petro es un inepto. Como diría María Isabel Rueda, una catástrofe llamada Petro. Jessica López. Hola, doctor Londoño, buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. 6:46 en la mañana. Les cuento que mientras ustedes están aquí tratando noticias nacionales, yo estoy viendo los periódicos internacionales y lastimosamente hay que decirlo, Sudán del Sur, un país ubicado en África Oriental, es el asunto más importante en el campo internacional a esta hora. Es el más importante porque allí, tristemente hay que decirlo, han muerto más de 500 personas en 2 días. No solo en Yuba, la capital de ese país, sino en varias regiones. Y este es un hecho que ha llevado a muchos analistas internacionales a esta hora a decir que lo que se viene es otra guerra civil para el mundo. Los enfrentamientos, para ser concreto, y espero que los oyentes entiendan bien porque es un conflicto que tiene muchas arandelas, por decirlo de alguna manera, iniciaron el domingo, después del que el presidente de ese país, que se llama Salva Kiir, diera la orden de detención del el vicepresidente y rival político de él, Riek Machar, a quien venía acusando de estar preparando un golpe de Estado contra él. Pues el asunto se complica porque miembros de la Guardia Presidencial, a la que pertenece el vicepresidente, se negaron a ejecutar la orden y eso concretamente fue lo que prendió los enfrentamientos con la etnia Dika, la fiel al presidente actual de ese país. Se dice hasta ahora que unas 20.000 personas han buscado refugio en las instalaciones de las Naciones Unidas en la capital de Sudán del Sur, mientras que ciertas embajadas, en concreto estamos hablando de la embajada británica y la embajada estadounidense, han comenzado ya la evacuación de su personal diplomático y sus ciudadanos ante el agravamiento de este conflicto, que, como les digo, es el asunto más importante a esta hora. Lo que se viene, sí, por la diferencia que hay entre las etnias, la del vicepresidente y la del presidente actual, sí se podría decir que los analistas tienen razón, porque allá hemos visto los enfrentamientos vienen desde el año 2011, son enfrentamientos muy duros, porque muchas de estas partes hacen parte de los grupos musulmanes que son bastante violentos, como hemos dicho aquí en distintas ocasiones, y esto es lo que lleva a decir que otra guerra civil se viene para el mundo, así que este es el asunto más importante en materia internacional a esta hora. Sudán, bueno, hay tantos asuntos que quedan pendientes en este año para que sean resueltos quién sabe cuándo. El asunto de Irán es un asunto que sigue su marcha. Lo de Corea del Norte es dramático. Los campos de concentración de Corea del Norte. La situación de Venezuela es una situación dramática. Ayer tuvimos la noticia, o hoy la tenemos, de que ayer se reunió Maduro con los opositores, claro, los opositores menos Capriles, es decir, no se reunió con nadie, dizque para solucionar los problemas del país. Esos no se solucionan con reunioncitas. La cuestión es de mucho fondo y nos parece suicida que
que las corrientes de oposición salgan a asumir responsabilidades cuando ya no es